Buenas tardes, Panamá, medios de comunicación. Iniciamos esta conferencia de prensa con la presentación de un video que nos muestra cómo podemos confeccionar una mascarilla casera de forma sencilla. Adelante. Tengas en casa y con muy pocos pasos. Te enseñaremos cómo hacerlo utilizando un suéter que tengas en casa. Utilizando artículos que tengas en casa y con muy pocos pasos. Te enseñaremos cómo hacerlo utilizando un suéter que tengas en casa o una pañoleta. Para hacerlo, recorta un rectángulo con la parte de abajo del suéter y vas a doblar un lado hasta el centro, el otro lado hacia el centro. Nuevamente vas a doblar de un lado hacia el centro, el otro lado hacia el centro, ya te queda un rectángulo y vas a colocar de cada lado una liga. Luego, dóblala hacia el centro de ambos lados y está lista tu protección respiratoria, así de fácil. Otra alternativa es utilizando una pañoleta que tengas en casa. Simplemente dóblala, colócale las ligas o algún tipo de colita que tengas, una de cada lado. Dobla la parte hacia el centro, de este lado hacia el centro y listo. Así de fácil. Tienes una mascarilla con una pañoleta. Recuerda hacer higiene de manos antes y después de usarla. Igualmente también lavarla diariamente. Solo así podrás protegerte. Bien, pudimos apreciar entonces una manera sencilla de confeccionar una mascarilla en casa. Ahora sí, iniciamos y cedemos la palabra a la señora ministra de Salud, Rosario Turner, para actualizar el informe diario de casos de coronavirus en el país. Adelante, señora ministra. En primer lugar, quiero felicitar a todas las familias y a todos los panameños y panameñas que vienen cumpliendo con la cuarentena y muy especialmente este domingo que se sintió más efectiva. Eso es hacer patria, eso es construir una alianza contra el coronavirus. Y posteriormente voy a anunciar que con el propósito de seguir resguardando la salud de los trabajadores de la empresa minera Panamá S.A., el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Trabajo y Bienestar Laboral, ha ordenado el cierre temporal de la minera. Esto hemos hecho, hemos remitido la comunicación en horas de la tarde y corresponde a la resolución 1162 de la Dirección General de Salud Pública, que tiene como propósito no solamente el cierre temporal, sino que se siga implementando todas las medidas necesarias para mitigar la situación de COVID-19 en esta empresa. Por el otro lado, reiterar que nosotros desde el 20 de marzo habíamos girado instrucciones para declarar un cerco epidemiológico en esta área y que ante la nueva situación que pudimos observar con el operativo que se realizó el día de ayer, en donde tuvimos un reporte de 11 personas afectadas, o sea, COVID positivas, sin datos de dificultad respiratoria, hemos tomado esta decisión basada en evidencia y en una decisión del equipo de epidemiología nacional, porque son las decisiones de carácter de salud pública que están por encima de cualquier otro interés que pueda existir. Así que también hoy tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad Tecnológica de Panamá y ver en acción no solamente a los profesores, sino egresados de la UTP que vienen colaborando con un proyecto y nosotros estamos próximos a firmar con ellos una carta de entendimiento para poder disponer
de unos equipos humidificadores de alta capacidad de flujo que pueden suministrar oxígeno a pacientes que pueden estar con dificultad respiratoria sin necesariamente requerir ventiladores. Por el otro lado, quiero agradecerle a la Universidad de Panamá, que ha estado también en el Ministerio de Salud. Hoy las universidades parece que todas se pusieron de acuerdo en una gran alianza para enfrentar el COVID-19 y han estado, en particular la Universidad de Panamá, haciendo donaciones de mascarillas, guantes, batas, todo lo necesario para contribuir en el abastecimiento de los centros médicos, no solamente del Ministerio, porque quiero señalar que el Ministerio de Salud, las donaciones también que recibe, las utiliza para distribuir en la comunidad. El día de mañana estaremos suministrando más de 8.000 mascarillas en las áreas de Panamá Norte, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján. Así que allá estará el equipo de promoción de salud del Ministerio de Salud, fomentando y ir instruyendo a la población en la necesidad del uso de mascarillas. Por el otro lado, señalar que en el corte del día de hoy, desde el punto de vista epidemiológico, el reporte anuncia un total acumulado de 2.100 casos de coronavirus positivos, mientras que podemos reportar que tenemos 112 casos nuevos. Hay también noticias interesantes que señalar. El día de hoy también nosotros teníamos un centro de observación que es un apoyo que nos ha estado brindando la iglesia. Hemos cerrado el centro con 42 personas y no se ha cerrado porque la gente esté complicada, precisamente porque clínicamente han cumplido su cuarentena y las condiciones clínicas de salud indican la necesidad que puedan desplazarse a sus hogares en condiciones de mejoría y con recomendaciones que el Ministerio de Salud le viene brindando. Aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a mi sobrina Lucía, que me llama todas las mañanas y que muy seguramente mañana me va a llamar para felicitarme en el Día de la Salud. Y quiero lanzar un reto a toda la población panameña para que envíen videos con el hashtag Gracias a los Héroes PMA como una demostración al gran esfuerzo que los trabajadores sanitarios venimos brindando en esta lucha contra el coronavirus, y que no solamente sabemos que es una gran cuota que venimos ofertando para enfrentarlo, sino con el respaldo de la sociedad. Así que es bueno sentir toda la sociedad unida en un día tan especial para todos los trabajadores sanitarios. Muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra al director general de la Caja para que pueda emitir sus conceptos y posteriormente vemos los temas de salud pública. Muchas gracias. Precisamente esos trabajadores sanitarios que mientras le estamos pidiendo a la población que se quede en casa, ellos tienen que salir de la suya para ir a servirle a la humanidad dentro de los hospitales, policlínicas, centros de salud. Pues tengo que compartirles que 9 de ellos han tenido contaminación con el COVID-19. Afortunadamente se encuentran estables. Los diferentes contactos que han tenido dentro del sistema sanitario de la Caja del Seguro Social, de 300 muestras que se han tomado, solamente uno ha salido positivo, lo cual es una buena noticia. Pero esto es solamente para compartirles el riesgo a que se exponen los trabajadores sanitarios, preservándole la vida a toda la sociedad. Por lo tanto, este es un buen momento para que merezca la pena el sacrificio quedándose ustedes en casa. Y con el propósito de ampliar las capacidades, particularmente en la provincia de Colón, junto con la Caja de Ahorro, hemos estado
trabajando para adecuar unas instalaciones de un hotel en Espinar, cerca de la Gobernación de Colón, que tiene disponible espacio para 72 camas, con lo cual estamos reforzando las posibilidades en la provincia de Colón. Y en cuanto a las visitas y a los familiares de nuestros pacientes, queremos compartirles que se ha dispuesto una estrategia para que ustedes puedan llamar por teléfono a los teléfonos que vamos a mostrar en pantalla en un horario de 12 mediodía a 3 p.m. El 513-1202 para el complejo hospitalario, el 503-1870 para el hospital Susana Jones, el 513-1204 para el hospital Irma de Lourdes Sanetato y el 524-6148 para el hospital de especialidades pediátricas Omar Torrijos Herrera. Esto forma parte de una estrategia para que podamos explicarle a los familiares cuál es la condición clínica de sus pacientes dentro del sistema en el área metropolitana. Y en cuanto a los jubilados, tenemos la buena noticia de que 122,000 jubilados y pensionados cobran mediante cheques. El día de hoy se han repartido 14,000 tarjetas que sirven para que ellos puedan cobrar directamente en su cuenta. Y la próxima semana tendremos 30,000 tarjetas de este tipo. Gracias a la Caja de Seguro Social por el apoyo que nos están brindando con nuestros abuelitos jubilados. Gracias. Muchas gracias al doctor Lau. Yo también esperaba eso porque ahora ya no tengo que venir a formar esta fila inmensa. Ya me dieron la tarjeta aquí, ¿ven? Buenos días, muchas gracias a la Caja de Seguro Social por la facilidad que me ha dado esta tarjeta de débito en vez de estar viniendo a cambiar los cheques. Muchas gracias por esta oportunidad. Además, quiero ser portador de buenas noticias en el sentido que agradecerle a la población de Soná por la acogida que le dieron a nuestros médicos que habían quedado sin tener dónde hospedarse. La población reaccionó muy rápidamente y entiendo que ya tienen hospedaje los colegas. Otro de los puntos que quisiéramos destacar es una información un poquito lamentable sobre bullying y amenazas que le están haciendo a la directora institucional en Panamá Oeste, como consecuencia del trabajo que la compañera está haciendo en beneficio de esa población. Nosotros deploramos esas acciones porque es una dama, pero porque está trabajando en beneficio de la población. Y la función de ella es actuar de manera proactiva para atender a los pacientes que tengan COVID-19 y no merece que la estén maltratando. Así que pedimos que tengan ustedes un poquito de una cuota de respeto con esta profesional. Y quisiera también reconocer que hemos tenido una serie de donaciones, recibimos mascarillas, guantes, overoles de Clinilab de Panamá y también de la Universidad ISAE, que nos hizo una donación muy interesante. Queremos decirles también que el personal de salud del MINSA y de la Caja, así como el personal de la Fuerza Pública, que estén debidamente acreditados, pueden ir a los supermercados en la hora en que les sea posible. No tienen que ceñirse a las 2 horas que corresponden a la cédula. Esto es porque hemos tenido muchas preguntas en ese sentido. Finalmente, la estrategia nacional continúa. Quédate en casa.
nosotros vamos a masificar las pruebas para identificar aquellos positivos, COVID positivos, los cuales deberán ser aislados y tratados. Todos con cubrebocas, de manera que yo te protejo a ti y tú me proteges a mí. Muchas gracias. Doctora Lourdes Moreno, directora de epidemiología. Buenas tardes, Panamá. Para el día de hoy tenemos un acumulado de 2.100 casos, de los cuales 112 son nuevos casos. Tenemos en aislamiento domiciliario 1.777, un 84.6%, de los cuales 359 se encuentran en los hoteles hospital. Un total de 255 hospitalizados divididos en sala 167 y en las unidades de cuidados intensivos 88. Tenemos un total de 55 fallecidos y 14 recuperados. En cuanto a la cantidad de pruebas que llevamos reportadas, tenemos 10.214 pruebas, de las cuales el 78.7% son negativas y 21.3% son positivas. El número de casos y defunciones según grupo de edad, tenemos que continúa el grupo de 20 a 59 años con el mayor número de casos, 1.640, que constituye un 78.1%. Los de 60 a 79 años, 318. Y podemos ver que en cuanto a las defunciones, se invierte un tanto, porque del grupo etario de 20 a 59 años tenemos 14 defunciones, lo que constituye el 25.5%. Sin embargo, en mayores de 60 años tenemos 39 defunciones, que constituye el 71%. En cuanto al número de casos por área geográfica, tenemos que continúan siendo las mismas áreas. Se incrementa el número de casos en los corregimientos, pero vale la pena felicitar a las regiones de Los Santos, Bocas del Toro y Nove Buglé, en donde no solamente el personal de salud ha hecho un gran trabajo, la población ha puesto un gran empeño, también las autoridades han tenido un reforzamiento grande de las medidas de quedarse en casa y las han hecho cumplir. Así es que a todos ellos, muchas felicidades. Y gracias y continúen así también. En cuanto a la línea 169, las llamadas recibidas, tenemos 2.821, llamadas contestadas 2.786 y llamadas falsas 89. En la respuesta operativa de salud automática Rosa tenemos un total de atenciones acumuladas de 47.792 y en el día de hoy fueron atendidas 2.871 consultas. Señora ministra. Sí, también es importante mencionar que en el área metropolitana se ha habilitado de manera temporal el Instituto Nacional de Medicina Física, tiene 10 consultorios para atender pacientes con cuadro sugestivo de COVID-19, de tal manera que puedan asistir a atenderse en esta instalación. Esto es una medida que estamos tomando para evitar que las consultas ordinarias o habituales se concentren en los hospitales que tienen que estar dedicados para los casos más graves y condiciones críticas. Y bueno, el gobierno nacional no solamente viene trabajando en
en el tema de la capacidad instalada y todas las gestiones que estamos haciendo para adquirir más equipo, sino también para la masificación de pruebas. Así que en la próxima semana vamos a tener unas noticias en relación a algunas otras modalidades para tener pruebas en distintas instalaciones de salud y de esta manera poder tener una mayor capacidad de definición de casos y poder tomar decisiones oportunamente. Prácticamente tenemos 300 pacientes en los hoteles y de esos 300 pacientes solamente 10 de ellos han requerido, han ameritado atención hospitalaria, lo que indica que los casos que hemos estado tamizando o llevando a observación tienen una evolución un poco más, con mayor seguimiento. Por lo tanto, las personas que nosotros a través del Ministerio de Salud, de la línea 169, los estén llamando, es importante que acudan a ingresar a estos hoteles que han sido acondicionados como hospitales, donde hay médicos, donde hay enfermeras, donde le estamos dando sus medicamentos. Y inicialmente hemos ido mejorando la atención que se viene brindando en los mismos, con el propósito de que la menor cantidad de casos no se compliquen. Así que instamos a todas las personas que se le llamen. De hecho, el Ministerio de Salud, con el Código Sanitario, puede de alguna manera tomar medidas de que insten o que obliguen a que vayan a tomar esta hospitalización ante una situación de salud colectiva, pero lo que estamos es haciéndole una invitación para que los que requieran ser atendidos en estas instancias lo hagan. No solamente vamos a tener hoteles en Veragua, también tenemos próximamente en Chiriquí, y de hecho, bueno, es un poco las medidas que estamos tomando para evitar que se complique la población. Y en ese trabajo tan en conjunto que venimos haciendo con la fuerza conjunta, voy a darle la palabra al ministro Pino. Gracias, señora ministra. Buenas tardes a todos. Panameño, quédate en casas, no permitas que el enemigo siga su avance. El coronavirus nos ha llevado a restringir drásticamente el movimiento. Un aislamiento social que busca garantizar la salud y el derecho a la vida que todos tenemos. En el día de hoy quiero felicitar a todos los panameños, panameñas, extranjeros residentes por haber acatado la disposición de ayer domingo. Soy sincero, fue evidente el cumplimiento de lo que todos los panameños nos dispusimos a hacer. Los felicito. Agrego además, el operativo de toque de queda nos da algunas cifras al respecto. Entre el 18 de marzo y el 3 de abril han sido retenidas 6.694 personas. Nosotros debemos recapacitar con esa cifra. Por otra parte, algunos se preguntan si la violencia se ha reducido con el toque de queda y la cuarentena absoluta. La respuesta es sí. Entre tanto, la ley seca en todo el país ha logrado disminuir los casos de violencia doméstica y la comisión de otros delitos. La cuarentena total aplicada ayer domingo de Ramos fue cumplida por la inmensa mayoría de los ciudadanos. No obstante, reportamos el caso ocurrido que fue público en el sector de Patio Pinel, donde los involucrados en un festejo en azotea de uno de los edificios están siendo investigados para luego ser entregados a las autoridades que les aplicará las sanciones que les corresponde por su irresponsabilidad. La crisis sanitaria genera retos que estamos atendiendo para tranquilidad de la comunidad. Buscamos el bien común, pero deben cumplir con el toque de queda y la cuarentena absoluta. Como fuerza pública, continuaremos con nuestras operaciones estratégicas en todo el país para garantizar que nadie altere el orden público, ni delincuentes, ni el crimen organizado en esta situación de emergencia sanitaria nacional. Le pedimos a todos los ciudadanos que nos ayuden a enfrentar al enemigo. Ese enemigo es el coronavirus. La pandemia está desatada en todo el mundo
necesitamos la colaboración de todos para sobrevivir esta crisis. Y por favor, quédense en casa. Me pidieron una aclaración en las excepciones del decreto 507 en los adultos mayores de 60 años y las personas con discapacidad, sin importar su número de cédulas, podrán ir a realizar sus compras de 11 a 1 p.m. bajo el formato de circulación según sea mujer o hombre, pero también según su último número de cédula en concordancia con la hora que le toque el día. Quiero hablar un poco de la estadística de lo que fue el fin de semana si comparamos el sábado 4 con el domingo 5. Hicimos una analogía entre retenciones y casos COVID a nivel nacional. Y como dice la doctora Lourdes, felicitamos a Los Santos y la comarca. Pero lo que es Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Colón, Chiriquí, Bocas y Herrera, no deja de marcar. Si doy un ejemplo de lo que es Panamá Oeste, que cuenta con una población de más de 500,000 de habitantes, tiene un porcentaje de 0.08% y tiene para el día domingo, 5 de abril, un porcentaje de 0.03% de movilidad, porque Panamá Oeste tuvo el día sábado 121 retenciones y el día domingo, a pesar de que había la inmovilidad, tuvo 43 retenciones. Están marcando en rojo estas provincias. Algunas provincias han tomado las medidas adecuadas, lo cual las felicitamos, pero hay provincias que siguen marcando, lo cual va a dar un aumento en los casos positivos de COVID-19. Señores, estamos a tiempo de mejorar estos números. La Fuerza de Tarea Conjunta no descansa y está en la línea con el Ministerio de Salud. Tome en cuenta y sea responsable con estos números. Esperemos que el día de hoy los números bajen, porque mañana lo volveremos a repetir. Y no nos cansaremos de decir hasta que entremos en la conciencia de las personas. Seamos responsables, quedémonos en casa y que no ocurra lo que está ocurriendo en otros países. Buenas tardes, gracias. Vamos a darle la palabra a el licenciado Bernardo Meneses, director del IFARU, pero representando al programa Panamá Solidario. Bueno, muy buenas tardes, señora ministra, y a los miembros de la mesa y a la población nacional que nos sintoniza en esta tarde. Tomo la palabra con la responsabilidad que así la patria nos demanda, pero sobre todo para hablar en nombre del programa Panamá Solidario, en el cual cientos y miles de panameños están a la espera y muchos de ellos han sido beneficiados de este programa que sin lugar a dudas llega a traer un beneficio importante a la población. Pero primero queremos felicitar las iniciativas de sectores organizados, jóvenes, sociedad civil, gremios, ONG, que se han sumado también para poder brindar ayuda a muchas comunidades y poder brindar apoyo a diferentes sectores del país. Importante señalar que la solidaridad abarca diversos puntos y nuestro país, sin lugar a dudas, ha sido reconocido a nivel mundial por los grandes avances y aportes que hemos tenido en esta lucha contra el COVID-19. Resaltar la importante labor de la Policía Nacional que estuvimos viendo, sin lugar a dudas, donde también le brindaban ánimo y esperanza a nuestra población con cánticos, con alabanza y con diferentes expresiones que sin lugar a dudas traen un aliciente a nuestra población. A partir de la fecha del inicio del programa Panamá Solidario, hemos entregado al día de hoy 400,000 bolsas de comida en todo el país. Importante señalar que el día de hoy
inició una producción en el área de Chiriquí, específicamente en el distrito de David, donde se va a estar desde el día de hoy comenzando a hacer producción de bolsas de comida para esta área de la región del país. El día de hoy se confeccionaron más de 4.000 bolsas como un primer inicio, como un inicio a este programa que sin lugar a dudas va a llegar mucho más rápido y eficaz a esta población y a este sector. De la misma forma, también señalamos que aproximadamente se han entregado más de 154.000 vales a nivel nacional. La ministra de Desarrollo Social el día de ayer en esta conferencia señaló que el próximo lunes 13 de abril los vales van a tener un valor de 80 balboas, que van a ser 4 bonos de 20 balboas, que son los que se van a estar repartiendo a nivel nacional, donde el decreto establece quiénes son las personas que van a recibir este beneficio. De la misma forma, también establece los lugares, y el día de hoy, a través de la prensa escrita y a través de algunos medios, se establecieron un cronograma de entrega de bolsas de comida y de bonos a nivel nacional. Es por eso que también le pedimos a la población nacional que pueda estar pendiente de este cronograma. Queremos hacer un llamado importante a nuestras autoridades. El programa Panamá Solidario lo dice su palabra, solidario. Y tenemos que ser todos en este momento solidarios. La AIG, que es la Autoridad de Innovación Gubernamental, ha estado desarrollando plataformas para conocer quiénes son las personas que pueden o no tener derecho a este beneficio según lo establece el decreto. Antes de que nosotros pudiéramos, porque cada día este programa se va perfeccionando, pero nosotros fuimos a muchas casas, se fueron a muchos lugares, donde se le preguntaba a la persona si alguien en ese lugar recibía algún ingreso, en algunos momentos dijeron que no recibía ingresos. Se le tomaron los datos y luego al verificar en la base de datos, al ir perfeccionando este programa, nos hemos dado cuenta que muchos eran funcionarios públicos de los cuales recibían un ingreso de forma quincenal. Solidaridad. Esto no es solidaridad, porque le estamos quitando la oportunidad a alguien que quizás en ese momento hubiera estado recibiendo o que tuviera la necesidad de recibir este beneficio. Por lo tanto, le pedimos a todos aquellos que saben que están recibiendo un ingreso de forma quincenal, mensual, a través de un salario, que le brinden este beneficio, que no reciban este beneficio y que puedan tener los que de verdad el decreto así lo establece y los que lo necesiten. Pero también queremos hacer un llamado a nuestras autoridades electas, nuestros representantes de corregimiento, para que podamos entender que aquí solo tenemos una bandera y es el país. Aquí no está la bandera de los partidos, aquí no está la bandera de las candidaturas, aquí está la bandera del país, donde la necesidad no tiene partido. Tenemos una responsabilidad de ser solidarios y es allí donde nosotros tenemos que entender ese compromiso que tenemos como país. De la misma forma, señalar que se ha avanzado de forma importante en el pilotaje de la prueba y validación para la utilización del código de barra de la cédula como tarjeta débito. La misma reemplazará la libreta de bono. Esto en los próximos días se va a estar estableciendo, señalando el mecanismo y vamos a tener un pilotaje en el cual se va a estar brindando esta verificación. Y este mismo mecanismo, este mismo pilotaje se va a estar utilizando también y esto lo digo con mucha responsabilidad, hacemos este señalamiento. Todas las exploraciones se están realizando a través de este mecanismo de cédula y el código de barra,
para que también, y esto lo digo, lo repito, con responsabilidad, estamos haciendo todas las exploraciones para que también los programas de beca puedan ser cubiertos por este mecanismo, y eso lo vamos a estar anunciando en los próximos días como un gran avance para este programa. Para ir finalizando, queremos seguir llamando a nuestros jóvenes, a los voluntarios, para que se sumen a esta campaña. Muchas veces nosotros como jóvenes nos preguntábamos cuál era el reto de nuestra generación. Si el reto de la generación del 64 fue luchar por la soberanía nacional, levantar la bandera de la libertad de nuestro país, ¿cuál es el reto de nuestra generación en este momento? Las autoridades nos han dado precisamente cuál debe ser nuestra responsabilidad. Hoy día nos toca ser solidarios y ser voluntarios, aquellos que tienen la capacidad de ser voluntarios, de poder ir a los corregimientos, de poder ir a las comunidades y apoyar a las autoridades para hacer efectivo una mano amiga en estos momentos importantes. Así que, joven, te animo a que te puedas inscribir a través de nuestra página web www.panamasolidario.com y puedas accesar a este voluntariado. Por el momento, ministra, este es el informe que tenemos de Panamá Solidario. Fernando, te felicito por ese mensaje de solidaridad. Eso es lo que todos los panameños tenemos que hacer a partir de que lanzamos este gran reto de patria contra el COVID. Y sin más preámbulo, vamos a darle derecho a los periodistas que nos puedan hacer todas las preguntas que se puedan en el tiempo que tenemos disponible. Así es, ministra. Iniciamos entonces con Briseida Delgado de CERTV. Gracias, Araceli. Muy buenas tardes, ministra y miembros de la mesa principal. Mi pregunta va dirigida sobre todo al director de la Caja del Seguro Social. ¿Qué alternativa tiene un paciente de enfermedades crónicas cuando llama pues a la línea 199, hace la solicitud de sus medicamentos, pero en la policlínica más cercana, el área donde convive, no se encuentra ese medicamento y ellos no pueden parar el tratamiento? Bueno, básicamente recordemos que hemos tenido por muchos años un desabastecimiento que ha oscilado dependiendo de los ciclos de gobierno, ¿no? En este caso en particular, si un paciente de estos que requiere medicamentos por largo tiempo y que lo que queremos es que los tenga para que no se descompense y no lo tiene al lado, se comunica con nosotros al mismo número que llamó y ahí nosotros le indicamos dónde lo puede conseguir y si la persona califica porque es una persona mayor de 65 años o tiene alguna de las enfermedades que ya he descrito muchas veces, nosotros se la hacemos llegar a su casa. Pero comuníquese al 199 y con mucho gusto lo vamos a atender. Lo importante es que esta persona, que este paciente, no deje de tomar su medicamento. Continuamos con Eduardo Linjuen, TVN Noticias. Buenas tardes, ministra, directores, ministro. De las defunciones que se han dado, ¿cuál es el promedio de días que pasan en cuidados intensivos previo al fallecimiento? Y si han registrado defunciones que no lleguen al hospital o que no pasen por cuidados intensivos, gente que haya fallecido en su casa o en sala sin pasar por cuidados intensivos. Le voy a dar la palabra a nuestro coordinador del área de intensivo, que forma parte de la Comisión contra el COVID, pero sí hemos tenido alrededor de 3 casos de pacientes que han estado en casa y han manifestado que súbitamente han presentado datos de dificultad respiratoria porque algunos de ellos cursan con oscilaciones que baja la oxigenación, pero eso ha sido la minoría de los casos que hemos tenido. Buenas noches, gracias, señora ministra. Sí, Eduardo, fíjate, el promedio de estancia de un paciente en terapia intensiva oscila entre 10 a 20 días. Ese es un promedio de lo que hemos visto antes de pasar a sala. Y desde el punto de vista de recuperación, más adelante el doctor Xavier va a actualizar algunos conceptos
Hay pacientes en las salas que se han mejorado y se han recuperado, pero desde el punto de vista de definición, cabe señalar que estaremos actualizando la definición de estos pacientes. Yo voy a dar la palabra a Xavier porque a veces cuando yo veo las redes, el presidente siempre me dice, Rosario, no veas las redes, pero yo siempre veo las redes, porque de alguna manera es bueno ver las interrogantes que algunas personas tienen y dicen, ¿y por qué Panamá la gente no se recupera como en otros países? Entonces hay una serie de términos que hay que diferenciar en lo que es una alta, es un recuperado. Entonces son temas conceptuales que nosotros venimos cumpliendo en estricto rigor científico, pero yo creo que es importante aclararlos. Sí, gracias, señora ministra. Es una pregunta recurrente que hay en redes y que me hacen incluso en los chats sobre por qué tenemos tan pocos recuperados si ya tenemos más de 2.000 enfermos de COVID y tenemos más de 1.700 que se manejan en sus casas o en los hoteles a nivel ambulatorio. Y la respuesta básicamente es que hay que ajustarse a las definiciones internacionales de qué se considera una recuperación. Y hay 3 tipos de recuperación, y yo creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? Hay el recuperado clínico, en que las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la fiebre, las manifestaciones respiratorias prácticamente ya se van, y entonces esos pacientes ya están recuperados desde el punto de vista clínico. De hecho, la inmensa mayoría de los pacientes están recuperados desde un punto de vista clínico. Pero la definición que está aceptada internacionalmente es que esos, además de tener la recuperación clínica, tengan 2 pruebas diagnósticas de detección del virus que sean negativas. Y esas 2 pruebas diagnósticas se hacen usualmente entre la segunda y tercera semana de haber empezado la infección. Sin embargo, nosotros aquí en Panamá hemos priorizado las pruebas de PCR para el diagnóstico de casos confirmados y para rastrear los contactos, porque así es que hay que atacar la epidemia para tratar de disminuirla. Entonces, la realización de pruebas a personas que ya consideramos recuperados, lógicamente no es una prioridad. Y esa la estamos haciendo en algunos pacientes ya después de la segunda, tercera, cuarta semana. Entonces, lógicamente, tenemos muy poco tiempo de epidemia como para ya estar considerándolos recuperados y que tengan la prueba negativa, ¿no? O sea, esos serían recuperados no contagiosos, que le llamamos nosotros, ¿no? A medida que cambia la definición y ya las definiciones internacionales van a ser ajustadas mejor, nosotros vamos a poder también rápidamente incrementar ese número de recuperados no infecciosos, o sea, con 2 pruebas negativas. Pero es importante mencionar que la inmensa mayoría de las personas está recuperada clínicamente. Y de hecho yo diría mucho más allá, ¿no? Incluso los hospitalizados o algunos de los que están en intensivos que ya han sido dados de alta de intensivo y que están manejados en sala, más del 90% de esas personas van a recuperarse eventualmente, ¿no? Pero ajustándonos a los parámetros de definición. Y por último, está el recuperado no infeccioso, que además ya uno lo puede considerar inmune. O sea que ya no se va a reinfectar. Y esa es una persona que incluso pudiera ir a trabajar y pudiera integrarse a la sociedad. Pero para eso necesitamos hacerles pruebas serológicas para determinar que tienen defensa, que tienen anticuerpos contra el virus. Ya están las pruebas, muchas de las pruebas ya están en Panamá. Nosotros vamos a empezar a hacer pruebas masivamente a personal de salud y a personal de seguridad y policía, porque son personas que las necesitamos para precisamente atacar la enfermedad. Y posteriormente, a medida que lleguen más pruebas, se van a masificar para tener ya pruebas poblacionales e integrar incluso, por ejemplo, a personal de empresas o trabajadores que se necesiten para reactivar la economía, pero eso ya sería una fase ligeramente posterior. Bueno, has hecho un anuncio muy importante. Nosotros en esta semana, primero Dios, vamos a comenzar a hacer las pruebas de IgG y IgM, priorizando los grupos más vulnerables, en este caso, o de más riesgo, que han sido los trabajadores sanitarios y todas las personas que nos vienen acompañando de seguridad, que requieren la prueba para incorporarlos al trabajo y seguir trabajando todos unidos en esta gran lucha contra el COVID. Continuamos con Jenny Anensen, Telemetro Reporta. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo sumándome también a ese llamado que han hecho en el día de hoy de
de mañana a subir ese hashtag con esos héroes panameños que están enfrente dando la cara y también el cuerpo y la vida incluso por la población. Quiero saber qué medidas y qué estrategia tienen las autoridades de salud para poder garantizar el suministro constante de los insumos a esos profesionales que están en la primera línea, porque hay una realidad en el mundo y es que todos están queriendo abastecerse de esos equipos especializados que, si bien es cierto, están llegando donaciones. ¿Cuál es la estrategia de Panamá para garantizar el suministro continuo y oportuno para ese personal especializado? Estamos hablando de aquellos que se encuentran en intensivos. Mira, es una pregunta excelente, dado que nosotros no somos un país que precisamente nos dediquemos a la producción de este tipo de equipos, pero tengo que de alguna manera agradecer a la empresa en Panamá, a la Cámara de Comercio, que nos vienen apoyando en la producción, por ejemplo, de mascarillas e incluso de algunos equipos de protección, como son todas las especies de pantallas que no se producían en Panamá, pero que se vienen produciendo. También tuvimos un contacto con una empresa que se ofreció y ha dado buen precio, y yo quiero decirle que yo no tengo compromiso con ninguna empresa. La que dé el mejor precio y que lo tenga en el momento, el Ministerio de Salud la compra. Ese es un poco cómo manejamos nosotros las políticas públicas y el manejo eficiente dentro del Ministerio de Salud. Así que hasta incluso estamos mandando a hacer overoles y una serie de batas que nos permiten de alguna manera coadyuvar a no tener las que originalmente recibíamos del extranjero. Entonces, esa es una estrategia alterna que tenemos, pero yo quiero decirle que nosotros en el Ministerio tenemos una torre de control, y esa torre de control lleva día a día lo que suministramos a los cuidados intensivos y a urgencias. Quisiéramos darle a todos los profesionales de salud equipos de protección específica, pero lamentablemente la situación mundial en cuanto al abastecimiento de estos equipos nos lleva a priorizarlo a las áreas de mayor riesgo, y esa ha sido la política que vamos a seguir implementando. Muchas gracias, ministra. De esta manera concluye la conferencia de prensa Protégete Panamá, quédate en casa.